lo que ya lo teníamos antes, en la travesía anterior. Pero ahora está en otro rango de revoluciones y lo único que hemos hecho es pintar la hélice. Así que no sé qué puede ser aún. Estamos haciendo pruebas poniendo pesos en el eje. Pero creo que es más la hélice. Y la única solución es desmontarla y limarla por algún lado para equilibrarla. Es lo único que se me ocurre. Seguimos investigando. Os vamos a enseñar el ruido. Bueno amigos, soy el yo del futuro y ahora me he vuelto profesor. Os voy a explicar lo que realmente nos pasó con el tema de la hélice, ¿no? Resulta que la hélice canta, así es como se llama en inglés, singing, hace "oh", y eso significa que el borde de salida de cada una de las palas crea una turbulencia en el agua que hace que resuene. Entonces, bueno, esta es la teoría, y esta de aquí también, que explica el porqué. Si queréis saber más, está todo en internet, pero hasta aquí hemos llegado. Lo pudimos solucionar más adelante, básicamente limando debajo del agua el borde de salida de cada una de las palas. ¡Solucionado! Hola amigos, estamos a jueves no sé qué de julio, 13 de julio. Nano está vivo y está cocinando. Vamos a dejar de comer galletas o nada. Sí. Que lo mejor de todo es que al principio de cuando salimos de Dublín, Nano decía, yo es que quiero comer bien, aunque navegue quiero comer bien y no sé qué, pues 2 días comiendo Galletas de chocolate o nada. Ayer he comido un poco de patata, pero hervida. cosas de la vida. Y eso, la que está mal hoy soy yo, dolor de cabeza, como ya creo que lo sabéis, que lo he contado 1000 veces, porque madre mía, en todos los vídeos lo hago igual, con dolor de cabeza. ¿Qué salsa es esta? La boloñesa que hice el otro día. He vomitado el plátano. ¿Has vomitado? Ahora el Vamos, está Pues grabado. parece que me encuentro mejor. Vamos. Ya solo queda el patrón por vomitar. Pero lo mío es por dolor de cabeza. Sí. Que la angustia del mareo me coge directamente del estómago. Yo no he vomitado. Yo lo que tengo que hacer es afeitarme, pero vomitar no he vomitado. Sí. Estamos llegando a Brest. Bueno, estamos ya. Hace 4 días que llegamos a Brest, pero es tan largo la... Sí. Yo creo que dejamos el barco aquí ya, porque... Madre mía, es eterno. Bueno amigos y amigas, estamos en Brest, en el puerto de Marina de Château. Y aquí nos vamos a quedar esta noche, probablemente 2. Porque hasta el domingo la previsión no pinta favorable, así que vamos a tener que esperar para salir. Estamos bien, todos recuperados, creo yo. Nos hemos duchado ya. Nano está en una reunión, Alex y Rafa están tomando algo, que yo me he venido a ponerme algo de abrigo. Y bien, estamos bien, tranquilos. Hoy descansaremos bien. Y bueno, también tenemos ganas de, la verdad, poner rumbo hacia España. Más que nada es porque volvemos a tener el tiempo justo, volvemos a tener 2 meses para dejar el barco en Grecia, si es que no lo dejamos en otro sitio, más cerca. Y claro, nos surge saltarnos ya el Atlántico para llegar al Mediterráneo y bueno, estar con nuestros amigos, nuestras familias, con los nuestros, ¿no? Y disfrutar un poco de esto y despedirnos también, porque luego dejaremos el barco y nos iremos a Australia. Nos hemos retrasado un poco, pero remontaremos. Ah, por cierto, Rafa se baja aquí. Rafa nos sigue porque aparte la semana que viene él trabaja, o sea, él venía con el tiempo limitado y con todo esto del mareo y de que no se encontraba bien y no lo veía claro, pues mira, ha dicho, mira, ¿sabes qué? Que yo me bajo aquí, me aseguro y ya está. Seremos 3, Alex, Nano y yo. Pero luego, en principio, en Vigo se une Julio, un chico que no lo conocemos personalmente, hemos hecho un par de videollamadas y hemos estado en contacto con él, pero nos dijo que se quería unir y nosotros, pues, aquí es bienvenido todo el mundo.
¡Viva la France! Buenos días, amigos y amigas. Estamos a viernes 14 de julio y mirad qué tiempo tan bonito. El temporal. Bastante acertada la decisión de venir a Brest, la verdad. Tengo que reconocer que las prisas nunca son buenas y en nuestro caso queríamos seguir, pero nos hubiésemos encontrado esto y, a ver, no es una tormenta, pero son 25 nudos que hubiesen sido un poquito molestos para seguir. Además tampoco venían de la dirección que nos convenía, así que nos pasaremos un día y medio, bueno, 2 días y medio, perdón, aquí, y mañana por la noche quizás salimos. Vamos a ir viendo el parte cómo evoluciona, pero yo creo que sí que podemos salir. La verdad es que no apetece ni siquiera visitar Brest con este tiempo, pero igual si luego mejora, pues vamos a dar una vuelta. Ya que estamos aquí, pues habrá que ver Brest. Pues ahora estoy aprovechando para hacer unos cuantos remiendos que durante la travesía han ido saliendo. He calibrado el nuevo piloto automático que monté, porque cuando lo quisimos usar, porque pensábamos que el otro no iba bien, que al final sí iba bien, pero bueno, resulta que me decía que no estaba bien calibrado, así que no podíamos calibrarlo en medio del Atlántico, porque con las velas puestas y todo era imposible. Así que nada, lo he hecho ahora. Bueno, he hecho la parte estática, luego hay que hacer un par de vueltas sobre el eje del barco, digamos, en puerto. Y, bueno, 4 cosillas así, varias que siempre se van o rompiendo o dándote cuenta de que se pueden mejorar, ¿no? Cuando haces una travesía. Todo lo que parece que en puerto está bien, luego empieza a fallar. Y falla siempre de noche y a las 3 de la mañana. Eso es todo por hoy. Creo que hemos hecho bien parando aquí. No era mi decisión, era la decisión de Nano y de Rafa, que yo en su momento tomé como un poco, quizás, ostras, ahora otra parada, ¿no? Yo quería seguir. Quizás no hubiese pasado nada, pero reconozco que fue una decisión correcta parar aquí. Estamos de turismo por Brest, ya que nos quedan aquí 2 días más, o al menos un día y medio, y os voy a enseñar cositas. Mirad esto, qué bonito. Echamos de menos Dublín, como podéis ver. Aquí hemos venido a ver los parques nacionales de la France y aquí estamos, en un parque a las afueras de la ciudad. No se nos ocurrió nada mejor que hacer hoy. Claro que sí, es que está todo cerrado porque es fiesta nacional, 14 de julio. Bueno, y hemos seguido caminando y hemos llegado a los jardines botánicos. Tan guay, y no hace frío. No. Súper chulo, la verdad. Y es gratis. Sí. Y a eso nos gusta. Bueno, ahora estábamos hablando, Alex y yo, bueno, ahora, hace un rato, de cómo disfrutamos parando en sitios que no teníamos pensado parar. Descubres, pues eso, parques, claro, culturas diferentes que no te esperabas claro, hace 3 días. Y tal vez lugares a los que no vendríamos porque no... Bueno, no hubiésemos caído, ¿no? En venir aquí. No tenemos ni bandera de cortesía francesa porque no teníamos intención de parar en Francia en ninguna ocasión. Así que nada, como tenemos la de Europa, pues la tenemos puesta en plan, bueno, somos europeos, pues sí, nada, somos todos hermanos. Estamos de limpieza, como veis. Está todo lleno de caca. Una auténtica leonera. Pero porque Nano no ha querido limpiar. No, me está haciendo comer bombones todo el día. Bombones irlandeses. Mira, Y estamos poniendo una lavadora. bombones irlandeses. Aquí os llevamos en el corazón. A ver cuando empiece a centrifugar, a ver si no se desmonta, porque la última vez se desmontaba porque me había olvidado de quitar los tornillos de transporte. Acordaros, amigos de YouTube, siempre que compréis una lavadora tenéis que quitar los tornillos, porque yo no los había hecho. Y gracias a Rafa, que vino y me dijo, ¿has quitado los tornillos? Yo, ¿qué tornillos? Me dice, los de transporte, que yo me cargué una. Vale. Pues esta mañana he quitado los tornillos de transporte que van detrás y cogen el tambón para que el tambón no pueda moverse. Obviamente eso no le gustaba al tambor. Pues nada, ahora empezará a centrifugar y veremos si se desmonta otra vez o no. Ahora grabaremos. Y ahora Nano está aquí tendiéndola. Y está usando pues toda la bañera. Está aquí, bueno, míralo. Esto parece el mercadillo. Pero me ha quedado de p*** ¿Qué quiere? o no? ¿Qué quiere? ¿Cazoncilla a €1? Unas bañitas de correr. Hasta su camisa de Off You Go.
aquí colgando. ¡Hala! ¡Toma! Mira qué estampado. Tiene un gusto este nano para los calzoncillos. Bueno, eso, recordar, quitar los 3 tornillitos. Centrifugate, tomar, Sí, sí, 1300 vueltas de centrifugado y no nos hemos ni enterado. Los patrones se fueron a cenar y aquí me dejaron limpiando el barquito. A trabajar, nano, a trabajar. Así todo el día, limpia, pon lavadoras, lávame la ropa, cocíname la compra. Pues así, todo el día me tienen.